Surgió a raíz de conversaciones entre nosotros dos, nos conocemos desde hace mucho tiempo, nos conocimos en la escuela estudiando teatro y yo había pasado por muchos castings y de todas mis experiencias que yo le iba contando, a él se le ocurrió la idea de por qué no plasmarlo en un cortometraje y hablar del proceso que vive una actriz a lo largo de todas sus experiencias de casting en casting. Y bueno, pues luego él empezó a escribir un poco más, le dio más forma y básicamente ese fue el origen. Sí, no sé, a mí me llamaba mucho la atención cuando ella me hablaba, me contaba sus experiencias en el mundo del casting, que para mí eran como experiencias que eran muy cómicas, casi absurdas, mientras que para ella eran experiencias muchas veces dolorosas y casi a veces hasta un poco traumáticas, ¿no? Por lo ridículas que eran, ¿no? Sí. Y de ese contraste entre algo tan absurdo y doloroso y a la vez tan cómico, me pareció como que era algo interesante de contar, ¿no? Y de hablar de una industria que creo que muchas veces comercializa o objetualiza tanto a las personas desde un punto que tuviese ese rollo absurdo y cómico, que me parecía que podía hacerlo menos dramático y tratar eso desde ahí, ¿no? Desde cómo lo vivíamos, que era para ella dolor y para mí una carcajada. Pero fue un proceso muy natural, fue casi una necesidad de querer contar eso. Y poco a poco fue surgiendo y hasta que lo pusimos en pie. Tengo muchísimos amigos actores y actrices que me han dicho es que he visto el corto y me he visto a mí. Y eso también para nosotros es un gran halago porque también era un poco nuestra intención, que se retratara bien qué es lo que nos ocurre, cómo nos sentimos y bueno, fue un poco el objetivo del corto en realidad. Sí, que al final es también un poco, yo creo, el corto está pensado un poco desde el observar desde una mirilla casi, ¿no? El como ser espectador privilegiado de algo que no tienes por qué estar viendo y de que la propia industria creo que no quiere que veas, porque lo que quiere que veas es los que salen bien parados de ese lo que proceso, brilla, ¿no? Claro. Pero hay mucho más detrás. Eso es. Sí. Bueno, y que se vive cada año cuando son los Goya, ¿no? Y se llenan los periódicos de noticias de fulanito va a los Goya, pero tiene que devolver luego el traje que alquilaba, no sé cuál, ¿no? Entonces, sí, es al verdad. final no deja de ser una pequeña parte, ¿no? De todo eso que está ahí detrás, ¿no? Que es que luce y brilla muy bonito, pero por detrás tiene una cierta oscuridad, ¿no? Sí. Por un lado sí, porque conozco el medio y conozco de lo que se estaba hablando, pero por otro lado también he puesto mucho de mí y eso da un poco de miedo a veces y hay alguna escena, sobre todo hacia el final del corto, que me resultó un poco más complicado porque estaba muchísimo más pegado a mí que a lo mejor otro tipo de historia que no tiene nada que ver conmigo y que la disfrutas desde otro lugar. Entonces, bueno, había un poco de todo. Sí, porque al final yo ahí me abría y me exponía y realmente cuento cómo yo me siento, aunque sea a través de un personaje, pero hay mucho de lo que yo estoy viviendo. Entonces eso sí que asusta un poco. Pero bueno, al mismo tiempo es una gran oportunidad poder hablar de ello, así que... Yo creo que tenía un rollo catártico también, sí, ¿no? Como sí, de un poco sí. de... Yo creo que tuvo una época, ¿no? Como que fue muy dura en ese sentido de sí, castings y sí. esto fue un poco la respuesta necesaria, ya no solo a nivel de que queríamos contar esta historia, sino también personal, ¿no? De decir, vamos a darle una utilidad a todo esto, ¿sabes? Sí, estamos muy contentos, la verdad. La verdad es que el corto, o sea, está teniendo una acogida mucho mejor de lo que en un momento pensábamos, ¿no? Que quizás fue una cosa que hicimos más desde... Sin ninguna pretensión. Sí, desde la necesidad, como decía, ¿no? De utilizar ese material que ella había vivido y sin embargo creo que ha tenido una muy buena acogida y pues no nos puede hacer otra cosa que ilusión y estar muy contentos. Pues sí, justo lo estábamos hablando antes de venir aquí, que casi ha sido una sorpresa, no nos lo esperábamos, ¿verdad? Y estamos muy contentos, estamos muy felices. Para mí es prácticamente como estar en mi casa, porque pues desde bien pequeñita y toda mi familia es de aquí de León, entonces estoy muy feliz, estoy muy contenta. Sí, yo creo que también es un poco lo que tú decías antes, ¿no? De la necesidad de contar. Para mí que este proyecto esté yendo también es como una ilusión muy grande porque parte de algo muy personal y creo que ver premiado eso es un orgullo porque al final te reconforta y te da impulso en la convicción de que al final de lo que tienes que hablar es de lo que a ti te interesa y de lo que a ti te convoca y que desde esa verdad las cosas van a funcionar. Claro, sí, la verdad es que el corto nos está dando muchísimas alegrías. Hemos estado en muchísimos festivales. Es verdad que este es el segundo presencial en el que estamos, el anterior fue en La Semiencia, en Valladolid,
porque nos ha tocado el año de la pandemia y lo hemos vivido mucho desde casa, a través de correos electrónicos, desde videollamadas. Pero bueno, estamos muy contentos. Al final es eso lo que tú dices, que es dar visibilidad a nuestro trabajo y qué mejor manera que hacerlo en festivales en los que viene muchísima gente de la propia industria, actores, productores, directores, que ven el trabajo de los demás y conocemos a muchísima gente también. Entonces, es una suerte. Estamos muy, muy contentos con todo. Yo creo que fue como una broma macabra, o sea, porque de repente sacamos a distribuir el cortometraje y como a los 2 meses de empezar a enviar solicitudes a festivales, de repente se vino todo abajo y fue como un no puedo creérmelo, que de repente empezamos a mover esto y se paraliza el mundo entero. Y no dejaban de llegarte correos de se cancela el festival, se pospone el festival. Sí. Y luego ha sido una experiencia muy extraña y satisfactoria, pero a la vez extraña porque tenías selecciones o conseguíamos premios, pero lo veías desde tu casa, claro. ¿No? Y entonces no conocías a nadie, no te cruzabas con nadie, no tenías ese contacto humano de tener realmente el pulso, de venir aquí a verlo, ¿no? Y ver que hay gente que lo va a ver también, claro. ¿No? Que creo que al final reivindicar eso, ¿no? El que al final tú lo haces para que lo vea otra gente. Y conocer a otras personas, claro. A otros proyectos, todo eso nos lo hemos perdido. Pero bueno, hay que sacar la parte positiva de todo ello, seguir adelante y disfrutar de las cosas que pasen y ya está, ¿no? Al final es lo que queda. Claro. No se ve igual. No se ve para nada igual. Es que es un ritual, o sea, necesitas de ese que se apaguen las luces y de que todos de repente guardemos silencio, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. Y luego como director, a mí también me encanta ir a verlo en persona porque al final el público tiene un pulso, ¿no? Y tú estás ahí y aunque no digan nada, notas las sinergias, notas las energías, sabes que está funcionando, que no está funcionando y también es un aprendizaje para ti de estar viendo cómo los demás ven lo que tú has hecho y escuchar qué parte funciona, qué no funciona y eso lo notas. Entonces yo creo que eso es muy importante y luego porque al final esto es un capital humano, ¿no? Por encima de todo yo creo y perder eso es una lástima. Se van a encontrar una realidad, que es la realidad de los actores, la realidad de las actrices y también conocer eso y vivirlo desde un lugar, creo, bastante honesto, tanto desde la escritura como desde la interpretación, montaje, todo. Y disfrutarlo desde ahí, ver otra parcela más, ya está, no hace falta mucho más, ¿no? Verlo y conocerlo, yo creo que eso es fundamentalmente lo que se van a encontrar. Sí, con un relato muy humano entre el absurdo y el drama, en donde creo que al final lo único que acabamos contando es la fragilidad, ¿no? Que tienen esas personitas que se ponen delante de la cámara y que efectivamente, esa es la gran adjetivación que hay que darles, ¿no? Es ser seres humanos y que muchas veces nos olvidamos de que son eso y les convertimos en mera mercancía de una industria.